alcalde, presidente del Ayuntamiento de Badajoz, ilustrísimo señor delegado del Ministerio de Defensa, presidente del alcalde, concejales, señoras, señores, queridos amigos. Bienvenidos a Santa Santoro de la Real Sociedad Económica del país, que es esta editorial. Pero me van a permitir que quizá cometiendo un delito de leso protocolo, salude especialmente a nuestra concejala de Cultura, Paloma Morcillo Valle, para agradecerle públicamente su apoyo y su buen hacer en una gestión cultural rigurosa que me atrevo a calificar como espléndida, y quiero hacerlo constar públicamente ahora que hay quien por esas razones de la política que la razón no entiende, prefiere convertirla, o pretende convertirla, nada menos que en red. Nuestro apoyo y nuestro público lo quiere. Yo sospechaba que nuestro eminente amigo y socio Alberto González Rodríguez era un hombre espeso. Espeso en el mejor sentido de la palabra. Dícese de las cosas que están muy juntas y apretadas, como suele suceder en los trigos, en las arboledas y en los montes. Aunque ciertamente no presumía que lo fuera tanto. Pero tras ojear su integral de trabajos y publicaciones, la impresión de su espesura se ha convertido en envidia. Madre mía. Y encima le sobra tiempo para jugar en pipa. No es de extrañar, pues, que de tanto ajetreo dejara olvidada a su hija primeriza en los laberintos del tiempo, presa quizá de la maldición de una hada maligna que tras pincharla con su uso ponzoñado la recluyó entre los vericuetos de los libros perdidos, donde la criatura ha dormido plácidamente esperando la llegada del bello príncipe o de la rana, o lo que fuere, que la recobrara para la vida en un beso apasionado. Bienvenida, princesa. Por eso hoy celebramos este acto literariamente especial, porque todos hemos asistido a múltiples presentaciones de libros. Es el concepto sacramental de bautizo, de sacar de pila al neófito. Pero esto, queridos amigos, no es un bautizo ni es sacramental, porque obedece a la más mundana y protocolaria celebración, la puesta de largo de la muchacha. Y es que Alberto, siempre original, ha decidido que esta publicación, nacida nada menos que de su tesis doctoral, ya estaba en sazón, y por tanto ya era hora de recobrar las viejas costumbres y celebrar públicamente su presentación en sociedad, retomando aquel antiguo ritual de las familias bien, de poner de largo a las jóvenes más o menos doncellas, que para ponerse de corto ya se bastan y se sobran ellos solos. Además, felizmente, hoy todo queda en casa, porque todos forman el mismo afán, cual es esta Real Sociedad Económica extremeña de amigos del país, de la que son socios eminentes. El autor, por supuesto, pero también los oficiantes, empezando por don Emilio Vázquez, miembro de nuestra Junta Directiva y presidente de la Fundación Caja de Badajoz, mecenas de esta obra y heredera universal de nuestra fundadora, que en su papel de apuesto príncipe camuflado en rana recobró a la princesa de su sueño maléfico. Y los padrinos de la muchacha, Manuel Pecellera Ancharro, felicidades, porque es su cumpleaños, un sabio de la literatura extremeña y universal, socio egregio, por supuesto, de esta casa, y Joaquín González Manzanares, que lo es doblemente porque a su condición de socio une la de presidente de la Unión de Bibliófilos Extremeños, cuyo domicilio social está o estuvo en este mismo local, en este Santa Santoro, en nuestra Real Sociedad. Todo queda en casa, pues, solo falta que comience el baile y que la niña luzca, porque palmito y adentros tiene de sobra. Y si no domina el vals, que no baile el candil, o el redoble, o lo que quiera, aunque excusando el final apoteósico con el que nos sorprendieron recientemente en el acto institucional del Día de Extremadura. Muchas gracias.
González, después de esta intervención, decía que solamente iba a hablar de cositas y tal, claro, con el verbo tan fluido, tan hermoso que tiene nuestro presidente de la económica, el tratar de hacer cualquier tipo de intervención ahora mismo porque queda, quizás es la mejor metáfora que la coja así, como las ranas, ¿no? Las ranas que en un momento determinado parece que es lo que soy yo aquí, no un príncipe, pero sí una rana. Una rana que le da el beso a esa obra que estaba ahí escondida. Y es curioso que nos reunimos para presentar un libro que tiene 23 años. 23 años escondido cuando es uno de los tesoros y de las herramientas y de los instrumentos de investigación histórica de nuestra provincia quizás más importantes que hay. Yo simplemente vengo a darles un saludo porque recuperamos con esta presentación de este libro y con otro que presentaremos en semanas posteriores, una biografía de Tirso Lozano y una nueva novela de Jorge Márquez. Recuperamos el foro CB, el foro de la Fundación, que tan unidos estamos funcionando con la querida Real Sociedad Económica de Amigos del País. El recuperar este centro, o sea, este lugar para todos los que somos aquí abajo, nos retrotrae a nuestra más tierna infancia. Yo la primera vez que vine aquí tendría 8 o 10 años, siempre lo digo, y como muy bien dice Manolo Petellín, yo soy mi infancia. Mi infancia posiblemente sea mi Badajoz, para él es Montero, para mí es Badajoz. Yo simplemente vengo a eso, a saludarles, a presentar este tipo de actividad, de retomar este foro y presentar a esta terna, como diría un famoso presidente del Club Deportivo Badajoz, que iba a inaugurar un torneo que en lugar de 3, a esta terna de 3 grandísimos personajes de nuestra cultura, de la cultura local y provincial. Para mí, la mejor manera que tengo siempre de presentar a alguien que por obligación me toca, quiero buscar exclusivamente, principalmente, la unión afectiva que puedo tener con ellos. Y para mí estas 3 personas, curiosamente, conforman gran parte de mi infancia y mi juventud, y muy afincado al territorio donde siempre me crié, que era en la orilla derecha del río, como muchos saben. El primero, Joaquín González Manzanares, el chiqui, el más bello de todos los chiquis de toda la estación, es quizás una de las personalidades de esa zona que más ha podido hacer por la cultura. Yo no voy a ir desgranando ni describiendo los currículum porque si no, determinadas actividades posteriores a estas que tenemos quizás las tuviésemos que suspender o por lo menos limitar en el tiempo, y quiero ser lo más breve posible. Entonces me voy a limitar a relacionar a ellos, a cada uno de ellos, mi propia biografía. Joaquín González, pues quizás sea de las personas que más veces le he pasado el puente viejo, porque teníamos la suerte o la desgracia que en Badajoz solamente había un puente cuando éramos niños y íbamos al mismo colegio, y como pertenecíamos al mismo barrio, es decir, que nuestra amistad pues son más de medio siglo, tiene más de medio siglo. Desde siempre, aunque la gente crea que no, siempre tuvo una gran inclinación y una gran afición a rebuscar, yo le llamo el recobero de papeles y de documentos. En todos sitios ha ido buscando todo aquello que olía a Extremadura y a los extremeños, en todas las publicaciones. Tanto es así que una vez que termina su carrera de económicas en Málaga, junto a su bellísima esposa, Teresa Clot, crean ese fondo maravilloso de más de 40.000 volúmenes, en los que en un momento determinado se los ofrecen a la cultura de Extremadura para la investigación y el disfrute de todos los extremeños. Joaquín creo que es
independientemente de haber creado la Asociación de Bibliófilos y presidente que fue, presidente que es ahora, creo que es una de las personalidades más relevantes y más importantes que hemos tenido en nuestra ciudad. Muchas gracias. Manuel Pecellín, la primera relación que también tengo una gran relación con él de aquel barrio, porque su primera formación humanística la hace en esos territorios, cuando sus intereses iban en una línea determinada, y se forma tremendamente y profundamente. Coincido con él en la Universidad Pontificia de Salamanca cuando él estaba en el San Carlos, y posteriormente coincidimos en nuestras actividades docentes. Él me da un curso de doctorado y yo creo que de las personalidades, de los profesores más dignísimos que he tenido en mi vida. Manuel Pecellín es una autoridad en todo lo concerniente a la cultura, a la erudición, y desde un punto de vista personal tiene todo, tiene desde la medalla de Extremadura hasta académico de la Real Academia de Extremadura, y las publicaciones es un sinfín. No podríamos, nos quedaríamos sin partido si leyese el currículum tanto de uno como de cualquiera de los tres que tenemos. Para mí es un gran alborozo el poder presentar a una personalidad como Manolo Pecellín. La primera actividad que hice con él conjuntamente fue jugando al fútbol, jugando cuando éramos profesores de un mismo instituto y jugábamos contra los alumnos. A pesar de lo que parezca, Manolo Pecellín jugaba bastante bien al fútbol. Creo que es un personaje a tener en cuenta, dignísimo representante de todos los extremeños, que Monesterio lo tiene en sus elegidos, y creo que es una de las personalidades importantes del siglo. El clausismo y la ILE en Extremadura no se podría entender sin la participación y la colaboración que ha hecho Manuel Pecellín a lo largo de toda su vida. Como catedrático, como pensador, como erudito, es un lujo tener a Manuel Pecellín entre nosotros. Y luego el tercero de la terna, Alberto González, para mí lo tengo siempre dentro de mis propias experiencias familiares, porque lo estoy viendo en mi casa desde que yo tengo uso de razón, íntimo amigo de mis hermanos mayores, pero distinguísimo, se distinguía enormemente de aquella pandilla de muchachos que jugaban por aquellos territorios, porque una persona que con 14 o 15 años ya hablaba francés perfectamente, que si hablabas con él podías hablar de Mahler o de cualquiera de los grandes músicos, lo mismo de cualquiera de los grandes pintores, o cuando en mi más tierna juventud hablaba con él de El mundo feliz de Aldous Huxley. Para mí siempre ha sido una referencia. Creo que para la ciudad de Badajoz, el glorioso cronista que tiene la ciudad, que puede ser en algún momento un hombre adusto, en algún momento parece que lejano, yo creo que simplemente con un poquito de resorte de afectos se le caen las reservas y empiezas a hablar con él y a llegar a una intimidad en el sentido de contar anécdotas, historias, vericuetos de la ciudad que le dan por eso la categoría del gran cronista que tenemos. Alberto es el gran conocedor de nuestra ciudad, el gran conocedor de su gente, de sus costumbres. Creo que también es un lujo tenerlo entre todos nosotros y que podamos presumir ante todo el mundo de esta personalidad. Nos hemos reunido y estamos aquí para presentar una obra que curiosamente debiera haberse presentado hace mucho tiempo. Esta actividad, nosotros en la Fundación tratamos de huir de las publicaciones de esas obras que se abandonan normalmente en esas mesas bajas de los recibidores de los despachos, que solamente se publicaron por publicarse, pero que nadie vio. Y estamos tratando de desenterrar obras de gran importancia desde el punto de vista literario, lo mismo que desde el punto de vista bibliográfico,
así como colecciones de pintores y de artistas que tenemos dentro de nuestros propios almacenes, que trataremos de hacer, de sacarlos a la luz y que toda la gente los vaya conociendo. El caso, por ejemplo, de un libro que presentamos hace unos meses de otro gran historiador y periodista, que es Fernando Cortés, que también dormía dentro de los almacenes nuestros. Entonces creo que lo mejor que podemos hacer es desenterrar esta serie de obras, que se dé divulgación, porque esta, sobre todo la que nos reúne aquí, es de una gran importancia. Y yo, sin más, recordarle a todos que todo aquel que quiera, necesite o precise alguno de los ejemplares de la obra que presentamos, puede pedirlo bien en la económica o bien a nosotros, a la Fundación. Tengan en cuenta que hemos traído un número muy corto porque tenemos una experiencia bastante desagradable o triste, porque si traemos muchos, la gente se lleva muchos, entonces muchos se quedan sin él. Entonces, a todo aquel que esté interesado, que lo pida, que se le mandará inmediatamente, se les dirá dónde lo pueden recoger. Y sin más, les pongo todo en suerte y les cedo la palabra en primer lugar a Joaquín González, y que él les va a dar pues, una visión de la obra. Buenas tardes. Vamos a ser muy concretos porque hay un partido, creo. Quiero felicitar primeramente a todos los asistentes, incluyendo la autoridad principal de Badajoz, que es el alcalde, y y apoyo las palabras que ha dado Alfredo sobre Paloma. Que sepas que todos te queremos, y más tú, que eres de la Junta Directiva de la Unión de Bibliófilos de Extremadura, y sin ti no podríamos vivir. Bueno, gracias a los Hoy nos convoca Alberto González Rodríguez, doctor en Geografía e Historia por la Universidad de Extremadura, para presentar en formato libro un compendio con ilustraciones que contiene lo más sustancial de su tesis doctoral. Que trata sobre las poblaciones de la Baja Extremadura, publicado por Caja de Badajoz en 1993, con 404 páginas, que ha recuperado y ha custodiado la Fundación Caja de Badajoz hasta ahora. ¿Y qué es una tesis doctoral? Humberto Eco, el clásico, la define como un trabajo mecanografiado de una extensión media que varía entre 100 y 400 páginas, en el cual el estudiante trata un problema referente a los estudios en que quiere doctorarse. Por supuesto que varía el tamaño según el país del que se trate, de la tradición universitaria de ese país y la disciplina que se estudie. La tesis de Alberto, según pueden apreciar en la redacción o programa integral de trabajos y publicaciones que acompaña a esta muestra, son 4 volúmenes de texto. En total, 1.768 páginas mecanografiadas y un quinto volumen de fotografías con 432 imágenes. Todo ello donado por su autor y para siempre a esta biblioteca de la Real Sociedad Económica Extremeño Camilo del País. También, hace unos años, donó a la Biblioteca de Extremadura todo el trabajo de campo y fuentes documentales utilizadas en la redacción de su tesis. Un archivo documental y personal de unos 5.000 documentos, conformado por separatas, revistas locales, recortes de prensa, fichas manuscritas, croquis, dibujos, planos autógrafos y muchas fotocopias. La mayoría con acotaciones y anotaciones manuscritas. Todo ese conjunto está clasificado y ordenado en la Biblioteca de Extremadura,
en carpetas nominativas por poblaciones, exceptuando la carpeta relativa a la ciudad de Badajoz, que está pendiente de su entrega en un futuro próximo. En total, 112 carpetas, 112 referencias, conservadas y protegidas en 10 cajas de archivo, pasando así al patrimonio bibliográfico extremeño. Y gracias a las nuevas tecnologías, están a disposición de todos los investigadores del mundo mundial. La tesis fue dirigida por el profesor Salvador Andrés Ordaz, catedrático de Historia de Arte y académico de la Real Academia de Extremadura. En el prólogo del texto que hoy presentamos, nos hace ver que la tesis es un análisis histórico bien cimentado sobre la región y muy bien documentado, que tiene un carácter de atractiva originalidad por ser el autor historiador de arte y destacando los límites cronológicos del estudio, desde el siglo XIII hasta el siglo XIX. Fíjense si está bien documentado, que me cita en notas a pie de página un estudio que hice yo en el año 80, que se llamaba La migración extremeña a la provincia de Madrid, que está perfectamente documentado, claro. El año que Alberto leyó su tesis, 1986, todavía los pueblos extremeños estaban casi como los dejaron nuestros mayores, ya que aún no había llegado la gran transformación de las poblaciones que hemos vivido en estos últimos años. También es verdad que las carreteras y caminos por los que circulaba Alberto para realizar los trabajos de campo no son los de ahora, al igual que la cámara de fotos, la máquina de escribir. Él empleó lo de toda la vida. Las nuevas generaciones no pueden comprender cómo se hacía un libro o una tesis doctoral sin ordenador, sin poder hacer cortapegas, sin internet, sin la Wikipedia para copiar, sin los documentos digitalizados al momento. Y más todavía, crear, redactar y mecanografiar el manuscrito que había de llevar a la imprenta. Cientos de horas de trabajo nos condenan. La tesis doctoral de Alberto, las poblaciones de la Baja Extremadura, mereció dos premios. Uno, sobresaliente cum laude de la Universidad de Extremadura. Y el otro, Premio Nacional de Investigación Marqués de Lozoya 1986, que anualmente convoca el Ministerio de Cultura. Y como dice el autor, una tesis doctoral es como un jamón. En este caso, un jamón de pata negra, con denominación de origen de Extremadura, donde puede sacar magníficas lonchas en formato libre. Si la parte de la masa del jamón le corresponde a las poblaciones de la Baja Extremadura, libro que estamos presentando hoy, la contramasa sería su libro Hornachos, enclave morisco, peculiaridades de una población distinta, que obtuvo en 1989 el premio de investigación Matías Ramón Martínez en la Asamblea de Extremadura. Y al libro Extremadura Popular, Casas y Pueblos, Mérida 1990, que también fue premiado en el certamen de investigación Muñoz Torrero, convocado por la misma Asamblea de Extremadura y el Ayuntamiento de Mérida. De la parte del jarrete del jamón corresponde, y seguimos cortando lonchas, la transformación constructiva y urbanística de Extremadura, editado por el mecenas Bartolomé Gil Santa Cruz en 1993. Al igual que patrocinó la historia de la Extremadura Baja en 2 tomos, los grandes tomos que coordinó Manuel Terrón Albarán en la Academia de Extremadura. O también participó en la financiación de los cuadernos Kili que dirigía el padre Juan María Robles. Alguien tendrá que agradecerle alguna vez la labor que este hombre ha realizado. De
la bobilla del jamón, que tampoco es mala, se cortó en pequeñas tapas, artículos coleccionables, distribuidos por el periódico Hoy, Extremadura de norte a sur, pueblos y paisajes de andar y de ver. Teresiano siguió haciendo coleccionables durante los años 95, 96 hasta el año 2000. El orgullo de Mérida, el orgullo de Cáceres, Badajoz ayer y hoy, los castillos de Badajoz. Alberto no solamente se conforma con escribir los textos, sino que saca a relucir su faceta de creador, ilustrador, dibujante. Dibuja las monedas, los monumentos, croquis y apuntes varios. Pero mis lonchas preferidas salen del corazón del jamón. Las utilizadas para crear la historia de Badajoz. Primera edición, 1999. Publicada y editada por empeño de José María Casado en Universitas Editorial. Posteriormente revisada y ampliada con nuevas y eruditas aportaciones en cada reedición. Y llaman 5. Esta obra es la más consultada por los investigadores que se interesan por la ciudad. Y la más leída por los ciudadanos. ¿Qué mejor homenaje le podemos rendir a un escritor que leerle su libro? Que por cierto, Alberto, tus libros se leen con gran placer, porque escribes como hablas, y hablas muy bien. Alberto, aparte de su trabajo sobre la población extremeña, tiene publicado muchos estudios históricos, como podrán ver al final de la biblioteca, sobre monumentos, las guerras del pasado, sobre todo personajes históricos nacidos aquí en esta ciudad, entre otros, don Manuel Godoy, el príncipe de la paz. En colaboración con otros investigadores, es autor de varias obras, entre las que cabe resaltar Monumentos Artísticos de Extremadura, Badajoz, 1986, realizado bajo la dirección del catedrático Salvador Andrés Orgaz. Él está orgulloso de haber colaborado como especialista en las áreas de arte y antropología, formando parte del equipo redactor de la Gran Enciclopedia de Extremadura, comandado en su día por Manolo Becellín, entre otros. En la exposición de sus obras podrán apreciar que se ha hecho imprescindible como cronista oficial de Badajoz, asesorando ediciones de textos relacionados con la ciudad, estudios, introducciones y prólogos de publicaciones de fotografías antiguas y modernas, nombre de las calles, estampas, música, hasta de toros y hasta de gitanos de Badajoz. Ha participado, como no podía ser de otra manera, con ponencias y comunicaciones en numerosos congresos y jornadas de estudios nacionales e internacionales. Y tiene publicados más de un centenar de trabajos en numerosas revistas especializadas. Por último, querido Alberto, este año vamos a celebrar el 25 aniversario de la creación de la Unión de Bibliófilos Extremeños, que se hizo aquí, en esta biblioteca, al fondo. Y no quiero dejar de destacar que tú, sabiendo la importancia de dicha iniciativa, fuiste uno de los 160 miembros fundadores. Alberto González Rodríguez, doctor en Geografía, Historia y cronista de Badajoz. Gracias por tanto como nos has enseñado del Badajoz de nuestra alma. Gracias. Don Manuel Becellín. Y Teresa. Sí, claro. Muy buenas tardes. Antes de comenzar mi exposición sobre la obra, tal y como yo la veo, en este querido local con resabio de logia masónica que tiene bien claro, me vaya a permitir que me sume a las palabras del presidente de la Real Sociedad Económica y al presidente honorario de la OBEX en torno a Paloma. Para mí,
Paloma es de las personas más simpáticas, generosas, trabajadoras y lúcidas que he tenido la suerte de encontrarme. Y desde luego la UBEX, sin ella sería ininteligible. Así que toda mi solidaridad contigo, Paloma. En este año cervantino, sabéis, que celebramos, voy a comenzar evocando el capítulo 6 de la primera parte del Quijote, que como todos tiene un título muy sabroso: el donoso escrutinio que el cura y el barbero hicieron en la librería de nuestro ingenioso Hidalgo. Efectivamente, el licenciado, el cura, el barbero, también el ama y la sobrina de Don Quijote se aunaron para hacer la purga de libros más célebres, seguro, de nuestra historia literaria. Hoy se sigue discutiendo hasta dónde Cervantes protestaba simbólicamente de tantas destrucciones de obra escrita como por la época se ejecutaban, y no solo de las mismas obras, sino también a veces de sus autores. Y por supuesto no solo en España. Baste recordar las palabras recriminatorias que lanzó nuestro Casiodoro de Reina, en realidad era de Montemolín, el primer traductor de la Biblia al castellano, la Biblia del Oso, que huido a Ginebra le dice nada más y nada menos a Calvino lo siguiente: vengo huyendo de las llamas de la Inquisición y me encuentro que aún humean las brasas en las que tú has hecho quemar a Miguel Servet. Por supuesto, Calvino no le perdonó al extremeño aquella crítica, tuvo que huirse a Inglaterra y una larga historia en torno al libro de los libros muy interesante. Pero vuelvo al Quijote. Desde luego no todos los frutos de Gutenberg que estaban allí en la librería de Alonso Quijano serían víctimas de las llamas. Por ejemplo, la misma Galatea, claro, del propio Cervantes, que se hace decir sobre sí mismo: muchos años ha, qué gran amigo mío ese Cervantes, y sé que es más versado en desdichas que en versos. Su libro tiene algo de buena invención, propone algo y no concluye nada. Es menester esperar la segunda parte que promete. Quizá con la enmienda alcanzará del todo la misericordia que ahora se le niega. Y entre tanto que esto se ve, tenerlo recluso ahí en vuestra posada, señor compadre. Yo no estoy en condiciones de señalar aquí qué cura, barbero, sobrina, fámula, tal vez algún licenciado o algún banquero decretó en su día la reclusión de este estudio, las poblaciones de la Baja Extremadura. Lo cierto es que el libro no ha gozado de la debida publicidad. Otro oxímoron, otra contradicción curiosa, por desgracia no infrecuente en nuestra tierra: publicar algo y ocultárselo al público. Pero en fin. Tampoco sé si la obra de Alberto, un volumen, como se ha dicho, de más de 400 páginas, habría merecido la misma calificación, eso sí, previamente tratada con hisopo y agua bendita, como fueron las más de 100 de la biblioteca de Don Quijote. Válame Dios, dijo el cura dando una gran voz, que aquí está, tirante el blanco, tirando blanco, ahora. Dámela acá, compadre, que hago cuenta que he hallado en él un tesoro de contento y una mina de pasatiempo. Sin duda, obviaría fácilmente la condena recibida por muchos, tipo Florimorte de Hircania. Ahí está el señor Florimorte, replicó el cura. Pues a fe que ha de parar presto en el corral, a pesar de su extraño nacimiento y sus nadas aventuras, que no da lugar a otra cosa, la dureza y sequedad de su estilo. Al corral con él, señora ama. Alguien más avisado ha decidido tratar el libro de Alberto tal y como el grupo que estoy rememorando aquí trató El amor, la obra compuesta por Antonio de los Frastos, un poeta italiano. Por las órdenes que recibí, dijo el cura, que desde que Apolo fue Apolo, y las musas musas, y los poetas poetas, tan gracioso ni tan disparatado libro como ese no se ha compuesto jamás, y que por su camino es el mejor y el más único de cuantos de este género han salido a la luz de este mundo. Y el que no lo ha leído puede hacer cuenta que no ha leído jamás cosa de gusto. Dádmelo acá, compadre, que precio más haberle hallado que si me dieran una sotana de tela de Florencia. En cualquier caso,
entiendo yo, que merece la misma consideración que el otro, y será el último al que voy a referirme, el tesoro de varias poesías, al que el doctor Barbero presentaba así. Si no fueran tantas, serían más estimables. Menester es que este libro se escarde y limpie de alguna bajeza que entre sus grandezas tiene. Guárdese, porque su autor es amigo mío, y por respeto de otras más heroicas y levantadas obras que ha escrito. Bien, concluyendo con la quijotesca paráfrasis que hasta aquí hemos mantenido, quiero resaltar algunas características, 7 en concreto, voy a decir, de la obra de Alberto, que al fin ha sido rescatada. Lo voy a pronunciar con una frase que incluye Carlos Marx en el prólogo del libro famoso, La contribución a la crítica de la economía política. Dice Carlos Marx allí: al fin el libro se ha salvado de la crítica roedora de los ratones. Te felicito por ello. Bien, pues estas notas que yo creo observar, son perceptibles para mí, son las siguientes. Primero, según recuerda en el prólogo Salvador Andrés Ordaz, el libro, se ha dicho también, lo ha dicho mi querido Joaquín, es la síntesis de la tesis doctoral del autor, que se presentó justamente en 1986, que es el año que yo defendí la mía. De ahí la extraordinaria documentación que exhibe, pese a que, lógico, se haya descargado en beneficio de los lectores del aparataje exigible, al menos entonces, no sé si ahora, para este trabajo de graduación académica. 5 años, lustro entero, invirtió su autor en elaborarlo. En segundo lugar, la obra constituye, merced al estudio de las raíces, la historia, el desarrollo y las peculiaridades de las poblaciones bajo extremeña, una muy valiosa contribución, a mi entender, en la búsqueda de la identidad regional. Ese fenómeno tantas veces requerido, hasta 6 ocasiones lo nombra el Estatuto de Autonomía nuestro, de Extremadura, y que no acabamos de establecer definitivamente en qué consiste, si es que existe. Todos estamos convencidos de que un iglú, una isba, una casa de tierra o piedra o de madera, determinadas construcciones, etc., enseñan más antropología, más etnografía que muchas obras de otro tipo. En tercer lugar, entre las generosas ilustraciones que enriquecen el libro, mapas, gráficos, planos, etc., sobresalen los dibujos de su propia mano que de tantos edificios singulares Alberto alza honrando una vena familiar. Fuentes y pilares, pozos de nieve, rollos de justicia, cruceros, sedes encomenderas o inquisitoriales, ermitas, castillos, hitos de límites, pósitos, paneros, etc., van apareciendo a la vez de la lectura, al hilo de la lectura ante nuestros ojos, traídos por la pluma de un artista indiscutible. En cuarto lugar, entiendo que la obra no oculta su intención holística, universalizadora, enciclopédica, mucho más que la ambiciosa línea que siguen otros historiadores del arte al uso, que se limitan y ciñen a determinados aspectos nada más. Parodiando al clásico, me atrevo a decir que nada poblacional le es ajeno al estudioso. Él se ocupa de recoger cuantos factores geográficos, históricos, socioeconómicos, etc., han condicionado la existencia de cada uno de nuestros pueblos. Busca y localiza y los encuentra los factores que expliquen por qué están donde están y por qué son o han sido como son, con sus rasgos específicos y diferenciadores. En quinto lugar, leída hoy, al menos releída, muestra el libro cuánto se ha llevado por delante nuestra tierra, seguramente que en más sitios también, ese desarrollismo feroz, atroz, que hemos ido experimentando en los lustros últimos, a la vez que se alzaban multitud de construcciones, en ocasiones tan caras y tan perfectamente prescindibles, otras muchas han sido claramente maltratadas, cuando no borradas absolutamente. En sexto lugar, aunque él no obvie, a veces se refiere también al medievo, e incluso en ocasiones a épocas anteriores, según los casos, el libro se centra fundamentalmente en las actuaciones ejecutadas durante el siglo XVI, quizás porque entonces, la primera vez que hubo dinero abundante en España, con un origen más o menos discutible, el oro de América, pero con el enorme desacierto de expulsar de la tierra a los únicos que sabían manejarlo bien, a los judíos. Con todo,
pues se cometieron obras fundamentales y de ahí proceden muchas de nuestras poblaciones básicamente, al menos básicamente. La obra se detiene en el siglo XIX cuando comienzan a surgir otras realidades que las transformarán profundamente, lo cual, dice el propio autor, exige otro estudio que se compromete a hacer. Desde luego no están los famosos pueblos nuevos de los regadíos, hoy por cierto tan alabados y tan admirados desde el punto de vista arquitectónico. Por último, quiero destacar, también lo ha hecho Joaquín, la prosa de Alberto, clara, extraordinariamente rica y precisa en el vocabulario, exigente de un área como es el arte, y la voluntad de estilo que late en todo el libro. Todos conocemos, los que hemos tenido la suerte de tratar a Alberto, su pasión por el lenguaje. El libro, como toda obra, refleja la vida, el estilo del autor. Por todo ello, termino, no caben sino las congratulaciones ante este peculiar rescate bibliográfico que barberos, curas, bachilleres, licenciados y demás lectores aprobarán hoy sin reticencia. Eso espero. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias. A esta altura, pues son muchas las situaciones semejantes a esta, los actos de presentación o de ser presentado o de presentar a otros en los que he participado, pero de verdad ninguno con el contenido y con la carga emocional y de gratificación